Evangelio de hoy. Domingo 8 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, 19 a 23. Al anochecer de aquel día. El primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, cuando los discípulos estaban encerrados por miedo, Jesús se hace presente en medio de ellos. Y les dice: La paz con ustedes. Este saludo no es solo una fórmula, sino una manifestación profunda del don que el resucitado otorga a los suyos. En medio del miedo, del encierro y de la incertidumbre que paraliza, el Señor entra con su paz. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia viva y transformadora. Esta escena nos revela que no hay cerradura humana, ni miedo que impida a Cristo hacerse presente. Porque Él viene con poder, con ternura y con autoridad a transformar nuestro corazón temeroso en uno valiente y abierto a la esperanza. El hecho de que Jesús se aparezca justo en medio del encierro de sus discípulos es un signo poderoso, porque indica que no espera a que ellos resuelvan sus problemas para manifestarse, sino que Él se adelanta, cruza las puertas del temor y entra con su paz. Jesús no juzga el miedo de los suyos, no los reprende por su debilidad, sino que los consuela, los fortalece y les ofrece el don precioso de la paz. ¿Cuántas veces también nosotros vivimos encerrados, paralizados por temores, por recuerdos dolorosos, por heridas no sanadas? Y, sin embargo, el resucitado viene y entra, aún con las puertas cerradas de nuestra alma, para ofrecernos ese saludo que no solo calma, sino que transforma. La paz que Jesús ofrece no es la que el mundo da, como él mismo lo dijo en otra ocasión, sino una paz que tiene raíz en la victoria sobre la muerte, en la certeza de que el amor ha triunfado sobre todo odio, y que la vida ha vencido para siempre. Este saludo de paz, pronunciado 3 veces en el pasaje, es una declaración del nuevo orden que comienza con la resurrección. Un orden fundado no en la fuerza de las armas, ni en la violencia del poder, sino en la misericordia, la reconciliación y la vida nueva que emana del costado traspasado del Salvador. Esta paz es activa, fecunda, y genera misión. Después de saludarlos, Jesús les muestra las manos y el costado. No se presenta como un ser glorioso sin huellas del pasado, sino que conserva en su cuerpo resucitado los signos de su entrega. Las llagas no son heridas vergonzosas, sino trofeos de amor, señales de que ha vencido al odio con el perdón, a la violencia con la mansedumbre, y a la muerte con la entrega total. Mostrar sus llagas es permitirles
a sus discípulos contemplar la profundidad del amor que los ha salvado. Y así renovar su fe, su esperanza y su confianza en que no hay sufrimiento inútil si es vivido con Él. Este gesto también nos recuerda que la resurrección no borra la cruz, sino que la ilumina. Jesús no esconde sus heridas, sino que las presenta como fuente de consuelo y esperanza. En nuestras propias vidas, las llagas que hemos recibido pueden convertirse también, por gracia, en testimonio de sanación, de fidelidad y de amor. Solo cuando tocamos con el corazón las llagas gloriosas de Cristo, podemos encontrar sentido a nuestro propio sufrimiento y descubrir que el camino de la cruz lleva a la resurrección. No por magia, sino por la entrega confiada al Padre. Al ver al Señor, los discípulos se llenaron de alegría. No se trata de una simple emoción, sino de una transformación profunda del ánimo, de la certeza de que Él vive y de que todo tiene sentido ahora. La alegría cristiana no es ingenuidad, ni evasión de los problemas, sino fruto de la experiencia del resucitado que ha vencido todas las tinieblas. La tristeza, el miedo y la desesperanza son transformados por su presencia real y gloriosa. Y esta alegría no se puede encerrar, porque está llamada a difundirse. En ese mismo instante, Jesús les vuelve a decir: la paz con ustedes. Es una repetición intencionada. Una reafirmación de que la paz no es un momento, sino un estado permanente que se instala en quien se abre al don del resucitado. Esta segunda paz viene acompañada ahora de una misión. Como el Padre me envió, así también los envío yo. La paz no es solo para el confort personal, sino que es dinamismo que impulsa a salir, a ser testigos, a anunciar con la vida la victoria del amor. La paz es semilla de misión. No una meta, sino un punto de partida. Jesús envía a sus discípulos como el Padre lo envió a Él. Esta afirmación es de una profundidad inmensa, pues implica que los apóstoles comparten ahora la misma misión divina, el mismo encargo celestial, y están llamados a continuar en el mundo la obra de reconciliación iniciada por Cristo. Este envío no es un trabajo más, ni una delegación humana, sino participación en la misión trinitaria. Los discípulos son transformados en apóstoles, es decir, en enviados con autoridad y con el respaldo del mismo Hijo de Dios. Para capacitarlos en esta misión, Jesús realiza un gesto revelador. Sopla sobre ellos. Este gesto nos remite al Génesis, cuando Dios sopla sobre el barro para dar vida al ser humano. Ahora Jesús sopla sobre sus discípulos, dándoles una vida nueva. El Espíritu Santo, que los transforma de hombres asustados en testigos valientes. El soplo de Jesús es creación nueva. Pentecostés anticipado. Plenitud de la Pascua. Con este gesto, se inaugura la Iglesia misionera. Viva en el Espíritu. Sostenida por la gracia, y enviada al mundo. Reciban el Espíritu Santo, dice el Señor. Este don no es solo una promesa futura, sino una realidad presente. El Espíritu es el alma de la Iglesia, el que da fuerza en la debilidad, luz en medio de las dudas, y consuelo en las pruebas. Él es el protagonista de la evangelización, el que impulsa a hablar, a testimoniar, a sanar y a perdonar. Jesús no deja a los suyos solos. Les da su mismo espíritu para que puedan continuar su obra con autoridad y con compasión. Cuando Jesús se hace presente en medio de los discípulos,
encerrados por miedo, no lo hace con reproches ni con exigencias, sino con el saludo de la paz. Una paz que no depende de circunstancias externas ni de seguridades humanas, sino que brota de la certeza de que el resucitado ha vencido la muerte y se ha hecho cercano para siempre. Esta paz que Jesús comunica no es un simple deseo de tranquilidad, sino la expresión profunda de una nueva realidad. Un don que desarma el miedo y que transforma el encierro en envío. Con ese saludo, Jesús restablece la confianza. Sana las heridas del abandono y de la traición. Y muestra que su amor no ha sido interrumpido por la cruz, sino que se ha desplegado en plenitud. Y al mostrarles las manos y el costado, les revela que el amor auténtico siempre deja marcas. Que la entrega total no es abstracta sino corporal, visible, concreta. Así, el resucitado no es un fantasma etéreo, sino el mismo que fue traspasado por amor. Y que ahora invita a sus discípulos a entrar en esa misma lógica de entrega, de reconciliación y de vida nueva. El gesto de mostrar las llagas no es solo una prueba de identidad, sino una catequesis silenciosa que enseña que la gloria del resucitado no elimina la historia de dolor, sino que la redime, la asume y la transfigura. Pues las heridas no son borradas, sino glorificadas, transformadas en signos de victoria y de fidelidad. En ellas se encierra el testimonio de un amor que no se retractó ante el sufrimiento, que se mantuvo firme en la obediencia al Padre y en la cercanía a los suyos. Por eso, al contemplar esas llagas, los discípulos se llenan de alegría, no porque el dolor haya sido negado, sino porque ha sido vencido y ahora tiene un nuevo sentido. Esas marcas no son escándalo, sino motivo de fe, fuente de consuelo. Recordatorio de que el camino de la cruz conduce a la vida. Y que toda herida ofrecida con amor será también fecunda en la esperanza de la resurrección. Así, el encuentro con el resucitado se convierte en fuente de gozo auténtico, no basado en la evasión del sufrimiento, sino en la certeza de que el amor de Dios ha sido más fuerte que la muerte, y que sigue actuando en medio de nuestras propias debilidades. Cuando Jesús dice como el Padre me envió, así también los envío yo, está estableciendo un vínculo directo entre su misión y la de los discípulos. Un lazo profundo que no solo indica continuidad, sino identidad de propósito y de espíritu. Él no los envía como meros portadores de un mensaje, sino como testigos del mismo amor que el Padre le confió, como servidores de la reconciliación, como instrumentos de paz y sanación en un mundo marcado por la división y el pecado. Este envío implica asumir el estilo de Jesús, su mansedumbre, su cercanía, su compasión, su valentía para denunciar el mal, su ternura para levantar a los caídos. No se trata de una tarea delegada desde fuera, sino de una participación real en la vida misma de Cristo. Un modo nuevo de existir que refleja su presencia y continúa su obra salvadora. Por eso, la misión no es algo que se pueda asumir por iniciativa personal, sino una gracia recibida. Un don que nace del encuentro con el resucitado y que se alimenta de su espíritu. El soplo de Jesús sobre los discípulos no es un gesto simbólico cualquiera, sino la acción misma de comunicar el Espíritu Santo, de infundir en ellos la nueva vida que los capacita para la misión que han recibido. La misma vida que animó a Jesús desde su bautismo en el Jordán hasta la cruz. En ese soplo se actualiza la creación nueva. Como en el Génesis el aliento de Dios dio vida al hombre, ahora el soplo del resucitado recrea al hombre nuevo.
capacitado para perdonar, para servir, para anunciar el reino. El Espíritu no es un accesorio ni un añadido espiritual, sino el alma misma de la iglesia naciente. La fuerza interior que permite vivir el Evangelio con fidelidad y alegría. Y al comunicar ese Espíritu, Jesús les otorga el poder de perdonar los pecados. Es decir, de romper las cadenas que atan el corazón humano. De liberar a las personas del peso de la culpa. Y del encierro en sus propias miserias. El perdón no es una amnistía superficial, sino una verdadera resurrección del alma. Una nueva posibilidad de comenzar, un regalo que sana y que transforma. Este poder de perdonar, confiado a los discípulos, no debe entenderse como una potestad autoritaria o como un privilegio de unos pocos, sino como una responsabilidad sagrada. Como un servicio que se ejerce desde la humildad. Desde la conciencia de que el perdón recibido debe ser también ofrecido. Jesús no entrega un poder para juzgar, sino una capacidad para sanar, para reconciliar. Para abrir caminos donde el pecado ha levantado muros. Quien perdona en nombre de Cristo se convierte en puente de misericordia. En instrumento de la ternura de Dios. En signo de que el amor siempre es más fuerte que el odio. Y que la gracia puede más que la culpa. Esta misión de perdonar no se limita a un rito, sino que se expresa en todas las formas en que la comunidad cristiana acoge al pecador. Lo acompaña, lo levanta, lo reintegra, lo trata con dignidad. Porque perdonar no es olvidar ni minimizar el mal, sino mirarlo a los ojos y decirle que no tiene la última palabra. Que la luz ha vencido a las tinieblas, que la esperanza siempre es posible. La comunidad reunida en torno a Jesús resucitado. Sostenida por su paz y fortalecida por su espíritu. Ya no puede permanecer encerrada en sí misma. Porque la experiencia del encuentro con el Señor no es un privilegio que se guarda, sino una llama que se comparte, una alegría que se expande. Un envío que interpela y transforma. Los discípulos, antes dominados por el temor, ahora son enviados al mundo. No como conquistadores ni como jueces, sino como servidores humildes de la reconciliación. Llamados a prolongar en sus gestos y palabras la cercanía del buen pastor. Que conoce a sus ovejas, que busca a la perdida, que cura a la herida. Este paso del encierro al envío marca el nacimiento de la iglesia misionera. Aquella que no se define por el número de sus miembros ni por el poder que ostenta, sino por la fidelidad con que anuncia la misericordia. Acoge al pecador y refleja la luz del resucitado en medio de las sombras del mundo. La misión, por tanto, no es una función más dentro de la estructura eclesial, sino la razón misma de ser de la comunidad creyente, que vive para dar testimonio de que Cristo está vivo, de que la muerte ha sido vencida y de que el perdón es posible para todos. Es fundamental comprender que la paz que Jesús entrega no elimina automáticamente los conflictos ni las dificultades externas, pero sí introduce en lo más hondo del corazón una certeza invencible. La certeza de que Él está con nosotros, de que no estamos solos. De que en medio del caos hay una presencia que sostiene y una promesa que no falla. Esta paz es distinta de la que ofrece el mundo. Porque no está basada en equilibrios frágiles ni en seguridades materiales, sino en la victoria pascual del amor sobre el odio. Da perdón sobre la venganza, de la vida sobre la muerte. Por eso, cuando Jesús dice la paz esté con ustedes, no está pronunciando una fórmula vacía, sino comunicando un poder real.
Una gracia transformadora que puede abrir las puertas cerradas del alma y convertir la tristeza en esperanza. Es esta paz la que permite a los discípulos superar el miedo, salir de sí mismos y afrontar los riesgos de la misión con alegría, con confianza, con fidelidad, sabiendo que no caminan solos, que el Espíritu los guía y los fortalece. Así, la paz de Cristo se convierte en un don que fecunda la misión, en un escudo ante las adversidades, y en una señal visible del reino que ya ha comenzado a germinar entre nosotros. El envío que Jesús realiza no es una carga pesada ni una imposición, sino una participación gozosa en su misma vida, en su misma tarea redentora, en su misma entrega amorosa. Por eso, no se trata solo de anunciar una doctrina, o de cumplir una serie de normas, sino de ser testigos vivos de la resurrección. Hombres y mujeres que, habiendo sido tocados por el amor de Dios, ahora viven de manera distinta, miran de manera distinta, aman de manera distinta. Este testimonio no siempre se expresa con palabras, sino con gestos concretos de compasión, con decisiones que reflejan el Evangelio, con una coherencia de vida que hace creíble el mensaje. Los discípulos son enviados no como expertos, sino como servidores, no como dueños de la verdad, sino como sus testigos humildes, conscientes de que el anuncio será fecundo solo si va acompañado de la misericordia, del respeto, de la ternura que aprendieron de Jesús. Por eso, toda misión cristiana comienza en el corazón, en la conversión continua, en la oración perseverante, en la apertura al Espíritu que transforma la debilidad en fortaleza, y la fragilidad en instrumento de gracia. La escena del envío en el Evangelio de Juan no tiene ruido. No hay multitudes ni discursos extensos. Pero lo que acontece en ese breve momento tiene un peso eterno, pues en él se condensa el corazón del Evangelio, el centro del cristianismo, la esencia de la fe que profesamos. Jesús ha vencido la muerte, ha comunicado su espíritu, ha confiado a su iglesia el ministerio del perdón, ha inaugurado el tiempo nuevo en el que el reino se construye día a día por medio de la caridad. Este gesto sereno de Jesús, que sopla sobre sus discípulos, es tan solemne como íntimo, tan universal como personal, pues alcanza a toda la humanidad pero toca el alma de cada uno con delicadeza y profundidad. Allí comienza la historia de la comunidad cristiana que, en cada época, volverá a ese momento para recordar de dónde viene su fuerza, cuál es su misión y quién es su guía. El soplo del Espíritu no es un viento violento, sino una brisa que renueva, que purifica, que enciende sin quemar, que transforma sin forzar. Por eso, esta escena, aunque breve, es una fuente inagotable de contemplación, de renovación y de envío para todos los que desean seguir a Cristo resucitado. El poder de perdonar los pecados, confiado por Jesús a sus discípulos, no puede ser reducido a un acto jurídico o a una mera función litúrgica, sino que debe ser comprendido como una expresión del corazón mismo de Dios, que es compasión, que es ternura, que es deseo de restaurar lo que está roto, de sanar lo que está herido, de reconciliar lo que está dividido. Este poder no nace de los méritos humanos ni de una autoridad mundana, sino de la cruz y de la resurrección, del amor que se ofreció sin medida, del perdón que brotó incluso en el momento del abandono. Así, cuando la Iglesia ejerce este ministerio de reconciliación, está siendo fiel a su Señor, está haciendo presente su rostro misericordioso.
Está recordando al mundo que nunca es tarde para volver a empezar. Cada vez que un pecador es acogido, perdonado y levantado, se actualiza la Pascua, se manifiesta la victoria de Cristo, se edifica la comunidad. Y se renueva la esperanza de que la gracia siempre tiene la última palabra. Por eso, quien perdona en nombre de Jesús se convierte en testigo de su resurrección, en sembrador de paz, en artesano de comunión. La experiencia del perdón que brota del encuentro con Cristo resucitado no es un acto aislado ni una emoción pasajera, sino una gracia que transforma la existencia entera. Porque quien se sabe perdonado comienza a mirar el mundo con otros ojos. Se vuelve más paciente, más comprensivo, más dispuesto a acoger a los demás en sus fragilidades. El perdón recibido no se guarda como un tesoro escondido, sino que se convierte en fuente que fluye, en don que se multiplica, en actitud constante que modela los vínculos y sana las heridas. En este sentido, el poder de perdonar, confiado por Jesús a su Iglesia, no se limita al sacramento, aunque allí se expresa de modo pleno, sino que se extiende a cada gesto de reconciliación, a cada acto de comprensión, a cada puente tendido entre corazones separados. Así, todo discípulo de Jesús, revestido del Espíritu, es también ministro de la paz, instrumento de unidad, reflejo del amor que restaura y dignifica. La comunidad que recibe el Espíritu de Jesús se convierte en comunidad del perdón. No porque sea perfecta, sino porque ha sido perdonada. Y al reconocerse amada en su pobreza, se siente llamada a amar con la misma medida con que ha sido amada. La lógica del Evangelio no es la de la condena, sino la del rescate, no es la de la exclusión, sino la de la misericordia, no es la del castigo, sino la de la compasión que reabre caminos donde todo parecía cerrado. Por eso, cuando la Iglesia vive desde esta dinámica, se convierte en signo creíble del reino, en espacio donde las heridas encuentran consuelo, donde los que cayeron pueden levantarse, y donde nadie queda reducido a su error. Porque el amor de Dios es siempre mayor que nuestras faltas. Esta comunidad reconciliada y reconciliadora es la que Jesús sueña cuando sopla su espíritu sobre los suyos. No es casual que Jesús aparezca en medio de sus discípulos al atardecer del primer día de la semana, pues este momento señala el inicio de una creación nueva. Una nueva humanidad marcada no por la caída, sino por la redención, no por el miedo, sino por la paz, no por la muerte, sino por la vida que brota del sepulcro vacío. Este día es el símbolo del tiempo pascual que ya no terminará, del amanecer que no conoce ocaso, del presente continuo de la gracia que habita nuestra historia. Así, cada vez que los creyentes se reúnen en su nombre, cada vez que se hace memoria de la resurrección, se actualiza esta escena fundacional, se revive el don del Espíritu, se renueva el envío misionero, y se recibe nuevamente la paz que solo Jesús puede dar. Esta es la fuente y el culmen de la vida cristiana. El encuentro con el resucitado que transforma, que llama, que envía. El miedo que paralizaba a los discípulos no desaparece por un esfuerzo humano, sino por la irrupción de Jesús en medio de su encierro. Lo cual revela que la iniciativa siempre es de Dios. Que la salvación no es fruto de méritos, sino de gracia. Que la vida nueva no se construye desde la lógica de la autosuficiencia, sino desde la docilidad al Espíritu. En este sentido, la fe cristiana no es un refugio para los fuertes, sino una morada para los que reconocen su debilidad.
Una casa para los que han sido tocados por la ternura de Dios. Y ya no quieren vivir de espaldas a ese amor. El miedo no se vence negándolo, sino mirándolo a la luz del Evangelio. Acogiendo en medio de la fragilidad la presencia del resucitado. Que no se escandaliza de nuestras puertas cerradas, sino que entra para abrirlas desde dentro. El gesto de Jesús al mostrar las manos y el costado no es un simple detalle, sino una proclamación silenciosa de la pasión. Una memoria viva del amor llevado hasta el extremo. Una invitación a reconocer que la gloria de la resurrección no borra las huellas del sacrificio, sino que las transfigura. Las heridas glorificadas son el testimonio eterno del amor que se entrega. Del perdón que no se cansa, del Dios que no se avergüenza de sus cicatrices. Porque en ellas se revela la profundidad de su compasión. Así, el resucitado no oculta su sufrimiento, sino que lo muestra como el camino por el cual vino la salvación. Y con ello nos enseña que no hay resurrección sin cruz, ni paz sin lucha interior, ni misión sin entrega. El envío como el Padre me envió, así también los envío yo. Revela que la misión de la Iglesia no tiene autonomía, que no nace de una decisión institucional, sino de una comunión profunda con el misterio trinitario. Pues es participación en la misma dinámica de amor, que mueve al Hijo a encarnarse, a entregarse, a resucitar. La misión de la Iglesia, entonces, es cristiforme. Lleva el sello de la humildad, de la obediencia, del servicio, del amor crucificado y glorificado. Cualquier forma de evangelización que olvide esta raíz corre el riesgo de vaciarse de sentido y de convertirse en un proyecto humano más. Pero cuando la misión brota del Espíritu y se configura con Cristo, se convierte en fuego que enciende corazones, en bálsamo para los heridos, en esperanza para los que ya no esperan. La respiración de Jesús sobre sus discípulos es el eco de la creación del Génesis. Cuando Dios sopla sobre el hombre el aliento de vida. Y ahora, en esta nueva creación, es el Espíritu Santo quien da vida nueva. Quien resucita desde dentro, quien renueva lo que estaba envejecido. Este soplo no es solo símbolo, sino comunicación real de vida divina. Una participación en la vida trinitaria, una infusión de gracia que capacita para lo imposible. Que consuela en la prueba, que enciende el amor donde antes solo había temor. Así, cada cristiano, al recibir el Espíritu, participa del mismo dinamismo pascual. Morir al egoísmo y resucitar al amor. Morir al miedo y resucitar a la misión. Morir al pecado y resucitar a la comunión. El Espíritu Santo es el gran protagonista del tiempo pascual. Y de toda la vida de la Iglesia, pues sin él, no hay fe viva. No hay comunidad verdadera. No hay perdón auténtico, no hay paz duradera. Su presencia no siempre se percibe con estruendo. Pero su acción es constante, silenciosa, transformadora. Como la savia que recorre el árbol o como el agua que ablanda la piedra. Cuando el Espíritu actúa, lo muerto florece. Lo roto se recompone, lo oscuro se ilumina, lo frío se enciende. Por eso, el cristiano no camina por sí mismo, sino movido por el soplo del Espíritu. Como vela abierta al viento del amor de Dios. Como lámpara encendida por el fuego pascual que nunca se apaga. Al decir a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Jesús no está simplemente dando un mandato, sino confiando una parte de su propio ser. Compartiendo con sus discípulos su capacidad de amar sin medida. De acoger sin reservas, de perdonar incluso a quienes lo rechazaron.
Es un acto de suprema confianza, de comunión profunda, de misión compartida, que transforma a simples hombres temerosos en instrumentos de la misericordia divina. En este gesto se manifiesta la dignidad de todo bautizado llamado a ser reflejo del perdón que él mismo ha recibido. Y la vocación de cada ministro que, en nombre de Cristo, se convierte en canal de su compasión. Esta escena evangélica permanece viva cada vez que una comunidad cristiana, reunida en medio de sus temores, abre su corazón al resucitado. Recibe su paz, acoge su espíritu, y se deja enviar al mundo como testigo de su amor. Así, el Evangelio de Juan no solo nos narra un momento del pasado, sino que nos interpela en el presente. Nos invita a abrir nuestras puertas cerradas, a reconocer las heridas glorificadas, a dejarnos respirar por el Espíritu y a vivir como hombres y mujeres nuevos, reconciliados, enviados, transformados por la presencia de aquel que venció la muerte para darnos vida en abundancia. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.